Muy bien, amados hermanos, pues vamos a empezar ya esta semana 10, última semana de la reunión de matrimonios. Ya después el Señor dirá. Y vamos a ver este texto, a ver, permítame un tantito. Vamos a ver este texto que está en el libro de los Hebreos, en el capítulo 13. Vamos a ir para allá, amados hermanos. Capítulo 13 del libro de los Hebreos. Hebreos, capítulo 13, versículo 16. Pero vamos a ver el contexto un poquito por allá. Vamos a llegar aquí, déjenme ver, ya estoy llegando al libro de los Hebreos. Hebreos, capítulo 13 de los Hebreos, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 15, ¿verdad? Hasta el 25, que es donde haya la salutación de esta carta, el final de la carta. El autor de los Hebreos nadie sabe, nadie supo, solamente el Señor, es un misterio grande. Hay algunas personas que han llegado a algunas conjeturas, pero este es un misterio que se ha reservado el Señor para que nos fijemos solo en la manifestación de la gracia del Espíritu en las palabras que se dicen. Así que vamos a pedirle aquí a mi amada esposa que nos haga favor de leer del 15 al 25. Adelante, mi cielo, por favor. Amén. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo, y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, el cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan, la gracia sea con todos vosotros. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Un texto muy importante acerca de la necesidad de esta obediencia para vida eterna. Amados, empezamos a la 1 de la tarde en esta semana ¿cómo le diremos? Una serie de enseñanzas acerca del ministerio de la mujer, y empezábamos precisamente con este punto, la mujer como una ayuda idónea que habla en el libro de Génesis. Todo esto va a funcionar, amados hermanos, siempre y cuando nosotros estemos accionando nuestro principal llamado, que es ser hijo de Dios, y eso es parejo, para hombre y mujer, para todos. Hijo de Dios es lo principal que tenemos que hacer, porque eso es para los hijos. Este conocimiento es para el que ha alcanzado la gracia del Señor, la salvación por medio de la fe en Cristo, y esto ya es parte de la edificación hacia la conformación de la estatura de la plenitud de Cristo. Y bueno, amados, dice la palabra: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Eso se refiere, amados hermanos. Cuando el Señor está en nuestro corazón, vamos a estar alabando, expresando, dando testimonio con gozo de quiénes somos en el Señor. Y ya para esas alturas, si hemos puesto por obra o hemos meditado en todo lo que hemos hablado acerca del matrimonio, esto automáticamente debe hacer que se nos provea de sana sabiduría, porque el Señor provee de sana sabiduría a los rectos de corazón. Al que tiene, le es dado más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y ya para este momento, amados hermanos, debemos de tener muy arraigado en nuestro corazón ese deseo de amor, ese deseo de obediencia, ese deseo de santidad con el cual vamos a edificar
juntos en el matrimonio para la vida eterna. Y, y hablábamos en la mañana que, bueno, ahorita nos toca hablar del matrimonio, pero esto es un propósito ya personal que todos tenemos que hacer para dar cuentas justas cuando seamos llamados a la comparecencia, y abarca toda nuestra vida cristiana. Por eso es difícil seccionar hacia un tema en particular, porque la vida cristiana y la piedad es amplia y debe de expresarse siempre desde la intención de nuestro corazón. De nada, o sea, de nada sirve si no tenemos, o sea, de nada sirve llevar a cabo consejos maritales si en lo individual no estamos creyendo al Señor y no estamos santificando nuestra vida con una convicción propia. Eso me refiero. Y es lo que dice este texto. Hay que ofrecer a Dios siempre por medio de Él sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. ¿Por qué sacrificio de alabanza, amados hermanos? El sacrificio habla de matar por un propósito. Y en este caso, ¿qué estamos matando? Pues estamos matando la carne, nuestras pasiones, de un modo figurativo, claro, de una forma metafórica, espiritual, como ha de entenderse toda la Biblia. No estamos hablando de algo físico, que vamos a matar algo físico para obtener algo espiritual. No, este sacrificio es espiritual, y el sacrificio vivo es nuestro propio cuerpo, presentados, dice la palabra, vuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir? Que nos entreguemos al Señor, matando todas estas cosas que no se conforman a Él dentro de nuestra mente, dentro de nuestros conceptos, todas esas cosas que deben de morir. Y dice el versículo 16, que es de donde hemos sacado el propósito principal de esta serie de estudios. Dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Dos cosas muy importantes: hacer el bien y de la ayuda mutua. Obviamente la ayuda mutua como todo cristiano, pero cuánto más en el matrimonio, amados hermanos. Y a veces lo olvidamos, lo dejamos pasar por alto. Se vuelve ya una carrera personal a ver quién va a llegar primero a la vida eterna o quién se va a salvar, y no estamos considerando que empezamos en equipo, terminamos en equipo. Cuando Adán se le da la ayuda idónea, Adán fue formado del barro, lo decíamos en la mañana, y Eva fue formado de Adán, de su costilla, porque es su pertenencia. O sea, no estamos hablando de que la mujer, o sea, que es algo aparte, porque bien el Señor le hubiese agarrado otro pedazo de barro y hubiese hecho a la mujer, no ha habido problema, pero lo que él quería era formar una espiritualidad mutua, una unidad que fuese reflejo de uno de los atributos más gloriosos del Señor, que es la unidad. Y es algo hermoso. La unidad es el principal de los atributos con el cual nosotros hemos recibido la gracia, la revelación y la oportunidad para poder encontrar la salvación y el amor del Señor. Obviamente no hablamos de que, perdón, no quisiera malinterpretar, que se me malinterprete, no haya un atributo mayor que otro, sino en cuestión de conocimiento es muy importante entender la unidad de Dios. A eso me refiero, es muy importante, pero también es importante el amor, la omnipresencia. Todos los atributos de nuestro Señor son inescrutables, son gloriosos. No podemos catalogar uno mayor que el otro. ¿Quiénes somos? Pecaríamos intentar hacer algo así. Sin embargo, con la intención de ejemplificar y poder enfocar desde esta humana debilidad, la unidad es algo muy importante, amados hermanos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque nos da un ejemplo de lo que el Señor quiere en nuestra vida. Esa unidad, esa ayuda mutua, ese trabajo en equipo, ese sacrificio, amados, porque para trabajar en equipo hay que sacrificar muchas cosas, hay que dejar cosas que estorban para el bien común, en este caso del matrimonio. Por eso el hacer el bien, y en el hacer el bien, amados hermanos, no está dentro del concepto humano, sino está desde el concepto de la Escritura. Hacer el bien representa vivir conforme a la piedad del Señor, lo que es bueno para nuestras almas, lo que conviene en nuestra salvación, lo que es bueno para glorificar el nombre de Cristo. Esto hay que hacer. Y por eso dice el Señor que de esos sacrificios, de hacer el bien y de la ayuda mutua, son sacrificios de los cuales se agrada el Señor. El Señor se va a agradar cuando nosotros estemos ayudando a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, en el caso de los varones, esposos, en el caso de las mujeres, a llegar a la vida eterna, a edificarse juntos, a no serles tropiezo, a no sernos tropiezos mutuamente,
a no herirnos, a no estorbarnos, a no detenernos, sino ayudarnos a crecer, ayudarnos a entender. Y esto a veces va a ser difícil, pero con esa intención pura y santa de verdaderamente luchar legítimamente con las armas de Cristo es fundamental que se haga. ¿Por qué sacrificio? Porque lamentablemente la carne es rencorosa, no quiere sujetarse a la ley de Dios, por eso el matrimonio es tan difícil, hay tantas pasiones, ya lo hemos hablado durante tantas semanas, y creo que ya debe estar comprendido los propósitos con los cuales el Señor trata con nosotros, pero ahora se trata de lo que tenemos que construir. ¿Qué vamos a construir en nuestro matrimonio ya con este conocimiento? Pues estos sacrificios de ayuda mutua, estos sacrificios de crecer en el conocimiento del Señor, de crecer en el amor del Señor, de crecer en la unidad, de crecer en la santidad. Por esto no son teologías, amados hermanos. Son verdaderamente consejos que vienen de la Escritura por medio del Espíritu, y no nos tenemos que olvidar de esa ayuda mutua, para que no caigamos en tentación, para que no nos desvanezcamos en las cosas del mundo, en las aflicciones del mundo, como el Señor decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y es un sacrificio porque no va a ser fácil, no va a ser fácil, es complicado, pero debe ser complicado para que se muestre la gloria del Señor en nosotros. Por eso es muy importante cuando estamos hablando de estos, de esta ayuda mutua. No tenemos que olvidar, amados hermanos, que si bien cada uno vamos a dar cuenta de sí, hay un misterio muy grande en el matrimonio, que somos una sola carne. Y esto no se nos debe de olvidar, porque esta intención va a calificar el Señor. Esta visión, esta actitud, esta forma de ver las cosas, el Señor la va a calificar. Porque tú puedes decir, no, pues yo, mira, mi esposa nomás no entiende. Yo voy a procurar salvarme y ahí hay que se quede. Amados, no sé si nos la vaya a valer el Señor ya en la comparecencia. Porque no se la valió el Señor a Caín cuando le dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿No? Y dice, bueno, yo no sé, ¿acaso soy guarda de mi hermano? Y también ignoró Caín que el Señor era omnipresente, que ya sabía qué iba a pasar. Sin embargo, le hizo ver a Caín su corazón individual, necio, arrogante, soberbio, y su respuesta lo denunció. Por eso dice aquí que tenemos que ofrecer sacrificio de alabanza, que es fruto del labio que confiesa su nombre, estar de acuerdo con los juicios del Señor, incluso para confesar nuestros pecados, es decir, Señor, pues tú lo sabes todo, tú sabes que mis pensamientos no son rectos delante de ti, perdóname, Señor. Y ese es un sacrificio muy grande, pero ese pensamiento también alaba al Señor. Por eso es muy importante, amados hermanos, considerar esto, considerar precisamente que el Señor es el que nos ayuda para podernos conformar a Él. Adelante, Amén. Sí, y qué importante ahorita la serie de enseñanzas que hoy iniciaron a la 1 de la tarde sobre el ministerio de la mujer. Y pues el Señor nos hablaba sobre la importancia de ser ayudas, ¿verdad? Ayudas al esposo, en el caso de las que somos casadas. Qué importante poder hacer una ayuda idónea, ¿no? De acuerdo a lo que el Señor estableció, de acuerdo a lo que el Señor diseñó, y para esto necesitamos ser mujeres sabias, mujeres entendidas en el rol que nos ha tocado. Y para esto es importante, ahorita lo que comentaba mi esposo, la comunión que cada uno tiene con el Señor, porque si nosotras estamos teniendo una comunión con el Señor personal, con Él desde las cosas más íntimas, los detalles más sencillos, entonces lo demás va a ser añadidura, va a ser añadido. Voy a poder fungir en mi rol como Dios lo estableció, ¿sí? En esa naturalidad de una mujer nacida de nuevo, de una mujer que está siendo formada por el Señor, por la sabiduría del Señor. Y esto, como veíamos en la mañana, es importante la gracia de Cristo.
la gracia en nosotras, el poder dejarnos moldear por el Señor y nacer de nuevo, quitar todo argumento, toda cosa que aprendimos en el mundo, todo diseño de lo que según es una mujer, lo que veíamos en la mañana, empoderada, ¿no? Luchona. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Cómo dice el Señor que debemos ser? ¿Cuál es nuestra grandeza? ¿Cuál es nuestra honra? ¿Qué es lo que Dios quiere que estemos haciendo? Y sobre todo el cómo lo estamos haciendo, porque el Señor nos pide que tengamos un carácter afable y apacible, y sabemos que esto en nuestra humanidad es imposible, más cuando estamos en momentos de presión, en la casa, con nuestros hijos, pero el Señor nos los puede dar cuando nosotras vamos y nos humillamos delante de Él y le decimos, Señor, ayúdame. Y el Señor nos da esa gracia para poder hacer las cosas conforme a su voluntad. Amén. Claro, porque, bueno, haríamos una pregunta. ¿El morir a la carne tiene que ver con tener un rol de hombre o de mujer? ¿Qué opinas, Cielo? No. No, o sea, tienes que morir. O sea, Claro. cuando Jesucristo nos dice en Filipenses, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. ¿Para quién es esa palabra? Para todos. Para todos, porque no vamos a decir, bueno, el que se tiene que humillar es la cabeza o mi esposa, que es la ayuda idónea, tiene que humillarse primero. Eso no es así. Eso que comentaba mi esposa es importante porque hay una comunión que es personal y hay mandamientos que son generales, porque acuérdense que la palabra dice, no hay bárbaro ni escita, ni griego ni judío, ni hombre ni mujer. Todos somos uno en Cristo. Y dice la palabra que el Señor, hombre y mujer, nos hizo a su imagen y semejanza, nos dio de su espíritu, ¿verdad? Sin medida, con gracia, por amor, en el nuevo nacimiento, como mencionaba mi esposa. El nuevo nacimiento es algo, vamos a decirlo así, parejo para todos. Y decíamos en la mañana una reflexión, decíamos, bueno, ya naciste de nuevo. Y ahora es tu primer día como cristiano. ¿Cuál es tu prioridad? O sea, ¿por dónde vas a empezar en tu primer día ya como cristiano para ejercer el propósito por el cual te tiene el Señor en la tierra de los vivientes? Porque todos tenemos un propósito y ese propósito es general, glorificar al Señor, que es el propósito general. Ya no se trata de separar en roles, porque eso veíamos en la mañana, ¿no? Resulta que ahora, pues a la mujer, ¿qué le queda, no? ¿Qué le queda? Pues no puede dirigir una congregación, que obviamente es verdad, no puede hablar en la congregación, es verdad, tiene que sujetarse ante su esposo, es verdad, y el diablo engaña y le dice a la mujer, no, ya no te quedó nada, ahora sí, ¿no? Tú vas a tener ahí lo que sobra, las migajas del ministerio, y este engaño hace que venga esas frustraciones, que venga esas confusiones, el tomar la gloria por su propia mano, ¿verdad? Rebelarse ante el Señor por el malentendimiento, y esto resulta en unas tragedias. Pero es importante entender esto, amados hermanos, que hay una responsabilidad personal. Todos, hombres o mujeres, tenemos primero que despojarnos de nuestras glorias, despojarnos de lo que sabemos, despojarnos de nuestros conceptos, cualesquiera que ellos sean. Y el que no logre despojarse de sí mismo va a batallar. Y no va a comprender cómo Cristo lo quiere transformar, cómo Cristo le quiere dar una nueva identidad, un hombre nuevo, que hablaba en el Señor. Y no solamente el hombre y la mujer, hay veces que no nos queremos despojar de nuestras formas de pensar, y eso es lo más difícil, y ahí empiezan los problemas. Entonces, ¿para qué es el matrimonio? Pues para ayudarnos a esto, para ayudarnos a comprender con paciencia, con amor, con sacrificio, estas verdades mutuas, que nos ayudemos precisamente a llegar a este entendimiento por medio de la gracia del Señor, que seamos herramientas mutuas, el uno para el otro, para dar ejemplo de estas cosas, para estar en oración, ¿verdad? Fortaleciendo la debilidad del otro, con las armas espirituales que el Señor dio. Pero todo esto va a funcionar, como mi esposa reflexionaba, ¿verdad? Hacia las hermanas, va a funcionar cuando estemos en comunión con el Señor, cuando estemos tomando de la gracia las armas de Cristo.
que se nos dan sin reproche. Alguien tiene falta de sabiduría y obviamente no está diciendo solamente el hombre, la mujer no puede tomarla, la mujer puede tomar gratuitamente igual que el varón. Entonces, en esta ayuda mutua, amados hermanos, ya se forma una gran responsabilidad de llevar juntos un proyecto de crecimiento, de amor en la vida eterna. Qué importante, amados hermanos, es ir construyendo, ir formando esta ayuda, ver cómo vamos creciendo en el matrimonio, cómo va creciendo la armonía, cómo va creciendo el amor. Vamos a verlo esto ahí en el libro de los Efesios, amados hermanos, ¿verdad? Capítulo, vamos a poner una señal aquí en los Hebreos capítulo 13, le voy a poner aquí, ¿verdad? Para regresar. Y vamos a ir al libro de los Efesios, me parece que es por el capítulo 4, ¿verdad? Para los que usan sus apps, las apps, es más fácil, bueno, los que ojeamos la Biblia, también a veces es más fácil que la app. En el capítulo 4, perdón, versículo 13, vamos a leer desde el 13 para que veamos un poquito más amplio, hasta el versículo 16. Vamos a ver, del 13 al 16, capítulo 4 del libro de los Efesios. Adelante, mi cielo, por favor. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, está hablando del cuerpo de Cristo. Y esto debe de empezar desde el matrimonio, desde el seno de la familia, amados hermanos, para que pueda llevarse y trasladarse a la iglesia. Porque ahorita vimos algo que pasó, que fuimos dispersados, ¿verdad? Sopló el Señor sobre las congregaciones y no utilizó ni un policía para meternos hasta nuestra casa. Simplemente usó, nos quitó o nos puso un velo para llenarnos de miedo, como lo dice en el libro de Levítico capítulo 26. Nos dejó que el terror nos alcanzara, vámonos. Pero después vimos que esto fue un propósito del Señor para edificar en la iglesia que está en nuestra casa, con nuestra familia. Gloria a Dios por los que hicimos nuestra tarea, dijimos hay que edificar nuestra casa ahorita que estamos aquí, y después vamos a llevar esa gracia a la congregación, porque estamos ejercitados en el matrimonio a estar bien concertados y unidos entre sí. Eso es muy importante. Todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Este es el matrimonio, donde empieza, amados hermanos, la gracia en la iglesia empieza en el matrimonio. No se puede decir, no, con los hermanos de la congregación me llevo re bien, hacemos una comunión, que qué barbaridad, ¿no? Qué testimonio del amor de Cristo. Pero en casa, salen chispas, el uno contra el otro, no estoy de acuerdo, tú siempre haces esto, Amados, no se puede caminar así. No se... O sea, ¿eso qué va a pasar? Nadie se puede dar cuenta, al hombre se le puede engañar, pero Dios lo sabe. ¿Y qué va a pasar? Eso tarde o temprano se va a mostrar, va a salir a la luz. Y se va a derrumbar la casa, amados hermanos. Tarde o temprano se va a derrumbar la casa. Veíamos hoy en la mañana cómo dice la palabra, haré ayuda idónea. ¿Por qué es una ayuda idónea? No solo porque sabes perfectamente lo que la mujer sabe perfectamente lo que el hombre necesita, sino porque es idónea, porque va a ser una buena hija de Dios, que va a llevar, como decía mi esposa, lo que la gracia manda, lo que la gracia ofrece. Es idónea para llevar a la vida eterna. ¿Para qué quieres una mujer hermosa?
¿verdad? Porque van a la hermosura, engañosa la belleza. La mujer que teme al Señor, esa es la ayuda idónea. Esa es la ayuda idónea, la que te va a ayudar para que estemos creciendo en la misma doctrina. La mujer tiene que leer la palabra igual que el hombre, más que el hombre. El hombre tiene que leer la palabra igual o más que la mujer. Tenemos que leer la palabra porque es parte de lo que estamos aportando al matrimonio, que fue la primera sesión que tuvimos, la unidad. ¿Qué estamos aportando? ¿Qué estamos aportando al matrimonio? ¿Estamos aportando santidad? ¿Estamos aportando sacrificio? ¿Estamos aportando esfuerzo? ¿O estamos siendo negligentes? ¿O estamos siendo piedra de tropiezo? ¿O estamos nosotros retrasando el avance de nuestra esposa? Porque nuestra esposa está orando y nosotros no. ¿Sabes qué va a pasar? Que le vamos a hacer tropiezo. Porque hasta nos va a caer mal que esté orando y le vamos a juzgar. Uy, si tú muy espiritual. Y entonces ya la desanimamos en vez de decir, ay, qué bueno que estás orando. Y esto, amados hermanos, es bien delicado. Pero vemos el versículo 16. Dice, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Bueno, trasladémoslo al matrimonio, que es el grande misterio también del que habla el Señor en esta parte. La actividad propia de cada miembro, pues al hombre le toca una función, a la mujer otra, y es lo que está diciendo. La ayuda mutua, cada uno haciendo su papel, cada uno haciendo su responsabilidad, es algo muy importante. ¿Y cuál es nuestro papel? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? El rol que el Señor nos dio. Tenemos que hacerlo con responsabilidad. No puede faltar nuestra parte para que el matrimonio esté engranado. Y aquí es donde el diablo engaña, amados hermanos. Si ustedes analizan las cosas del mundo que el mismo Señor Jesucristo usaba como metáfora, vemos una línea de producción de una empresa, y la línea de producción, uno hace un trabajo y luego se le pasa al siguiente para que vaya ensamblando. Si uno no hace el trabajo, el que viene va a recibir el trabajo incompleto y todo se va a detener. Hay un trabajo por el cual el Señor nos mandó para edificar en la vida eterna, en esta tierra de los vivientes. Hay que hacerlo. Si no se hace, entonces vamos a padecer. Y por eso nosotros, según la actividad propia de cada miembro, vamos a recibir el crecimiento para ir edificándonos en amor. Eso es lo que yo les decía. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir formando un matrimonio que se ayuda mutuamente. Y la ayuda en que está, mira, amado hermano, tú le ayudas a tu esposa amándola, tratándola como a coheredera, dándole honra, la ayudas demasiado. Y la mujer nos ayuda demasiado dándonos ese respeto, amándonos a nosotros, amando a sus hijos. Qué hermoso, eso es lo que pide el Señor. Eso es lo que pide, y esa es la actividad propia de cada miembro con la cual vamos a ir creciendo, creciendo, creciendo. Qué bonito que la mujer ayuda al hombre dándole respeto, dándole amor, dándole también esa gracia de la cual también aún sus caricias pueden confortar el corazón estresado de un hombre. Y qué importante que un hombre trate a su mujer no ásperamente, sino con delicadeza, sino con amor a detalle, con caballerosidad, con honra, con respeto. ¿Sabes qué? Le ayudas demasiado a tu esposa, le ayudas demasiado. Y esta ayuda mutua se está olvidando, amados hermanos. Andamos en la carne y se nos salen los gritos, se nos salen los berrinches. Tú siempre acá, tú siempre allá. Amados, pues no estamos chutando para nuestra propia portería. Estamos tratando de que el matrimonio y la iglesia sean edificadas. Porque qué congruencia va a ser que tú digas, no, hombre, no, el pastor, qué bien habla los matrimonios. Y mi matrimonio, mira, de cabeza. Por eso está mi esposa aquí. Por eso tuve ese sentir de que estuviese mi esposa aquí. Para que todo lo que se hablase en transparencia, en verdad y en congruencia, según la Escritura. Y de pasadita también nos reafirmamos en nuestra responsabilidad. Pero imagínate, amados hermanos, que fuese así, que olvidemos de nuestra casa porque, ay, yo a mi esposa no la aguanto, pero a todas las demás hermanas, ay, qué atentas, ay, qué fácil les puedo compartir el Evangelio. Pero no se trata de eso, porque entonces va a haber un hueco aquí y tarde o temprano ese hueco se va a caer. Va a hacer que todo lo que se está construyendo se caiga por ahí. Si no está bien apuntalada la construcción, si no está bien cimentada en la verdad del Señor. Por eso dice aquí más adelante, más atrás, ahora sí, capítulo 13, dice la palabra,
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Nos estamos ayudando en eso, a llegar a esto, a la unidad de la fe, a tener esa misma fe, a estar de acuerdo en el conocimiento de Dios. ¿De qué sirve que tú te leas toda la Biblia y tu esposa no sabe nada? O hay esposas que saben la Biblia, que saben las doctrinas, y el esposo nomás sabe meter clavos y tornillos y que no le digan nada. Y qué feo es eso, qué feo es eso. Los dos debemos de ir creciendo y nos debemos de ayudar a crecer. La conducta de la mujer. ¿Cuánto ayuda la conducta de una mujer, verdad? Que sabe la palabra, que aplica la sabiduría, que tal vez no dice un versículo, pero con su puro fruto está ayudando al esposo a convertirse a Cristo, ¿no? ¿Qué opinas, Cielo, de esto? Sí, en efecto, en el cuerpo de Cristo hay hermanas que sus esposos no son creyentes o que son débiles en la fe, o sea, apenas están iniciando o no son comprometidos, pero en este caso es bien importante en esa relación personal con el Señor, primeramente sanar heridas, para que puedan fungir como ayuda idóneas, con un corazón sano, porque pasa que muchas veces en el mundo, cuando te casas, pues no conocías del Señor, o quizás conocías del Señor y te casaste con uno cristiano, y ahí primeramente el Señor, viene la responsabilidad del por qué llegaste ahí, ¿no? ¿Por qué llegaste a casarte o estar con una persona que no tenía a Cristo, ¿no? O quizás por tu pecado, por el pecado de ambos están hasta ese momento, pero es bien importante reconocer la responsabilidad de uno y saber el por qué están pasando, o por qué mi esposo, o me tocó un esposo así, porque muchas veces pudiera pasar que culpamos al esposo. Culpamos al esposo, y es que mi esposo es así, es que yo siempre hago esto y él me trata mal, y eso nos llena de amargura, eso no sana nuestro corazón. Aquí, como el rey David, él es un ejemplo de esto. El Señor le dio un juicio a causa de su pecado y le dijo que la espada no se apartaría de su casa, y vemos cómo su hijo Absalón lo persiguió, y yo creo que esto para cualquiera de nosotros pues representa algo muy, muy tremendo, ¿no? Muy doloroso, incluso una amargura que en nuestra carne pudiera ahí enraizarse, ¿no? Pero el rey David, no, en él no fue así. Él nunca se ve ahí en la palabra que levantó algún argumento hacia su hijo, ¿no? Y aún hasta lo último le lloró. Y vemos aún ese caso. El otro caso es cuando de la casa de Saúl, cómo lo ofenden y le dicen unas palabras grotescas, y él aún no se defiende, y aún todo se lo atribuye al Señor. O sea, él no atribuyó despropósito alguno al Señor. Todo sabía que había algo, o sea, era por lo que él había hecho y por el juicio que ya estaba sobre su casa, pero él alcanzó misericordia, y podemos verlo por sus generaciones, por los que fueron después de él, cómo el Señor se expresa con su hijo Salomón, y le dice que su padre era un hombre conforme a su corazón. Y podemos ver esto por la relación personal que el rey David tenía, y así nosotras muchas veces podemos tener esposos que son inconversos, que no son creyentes, que no son comprometidos, y podemos preguntarnos, pero aquí, ¿cómo puedo hacer ayuda idónea con un hombre que no me trata bien, con un hombre que no es atento conmigo? Primeramente es fortalecernos en el Señor y sanar nuestras heridas, llenarnos del Señor. Nosotras debemos de ser mujeres completas en Cristo, y si nuestro esposo no nos está dando ese amor, pues hay que tomarlo del Señor, y hay que ver hacia el Señor, y saber que es importante la conducta que nosotras tenemos hacia nuestros esposos, claro, porque es una promesa que por la conducta de la mujer el varón es ganado. Pero cuando nosotras no estamos fortalecidas en el Señor, también en esa comunión con otras hermanas en la iglesia, el poder pedir consejo, el no llevar la carga sola, sino el fortaleciéndote en esa comunión con los hermanos en la palabra, ahí el Señor nos llena y nos fortalece y nos da sabiduría,
sabiduría para poder enfrentar lo que estamos viviendo quizás en nuestra casa. Y sabemos que la palabra del Señor se cumple y que al momento dice la palabra también en otra parte de la Escritura que lo que sembramos con lágrimas, con regocijo, lo cosecharemos. Y es bien importante afianzarse en el Señor y no desanimarnos por nada. Si muchos de los casos de las hermanas que nos están escuchando pudieran estar viviendo esto, no te desanimes, porque hay esperanza para toda aquella que cree y que pone su confianza en Jesús. Amén. Porque lo más cercano que el esposo incrédulo tiene de una Biblia es la conducta de su esposa sabia, que está entregándose a Cristo. Pero a veces lo queremos hacer con las fuerzas, dándonos de bibliazos el uno al otro, o el varón, el caso vamos a poner así, mi esposa pues se dirige más a las hermanas, yo me dirijo a los hermanos, o a veces agarramos parejo, pero todo en la paz del Señor. En este caso, hermanos o hermanas, ¿verdad? No vamos a agarrar a bibliazos al que no tiene el Señor, porque Él está con un velo. El Señor le endureció su corazón y nos está probando a ver si podemos usar las armas de la sabiduría como una llave que abra el candado. Y la prueba es para nosotros. Entonces, dice que mejor es la sabiduría que las armas de guerra, que el Señor nos ha dado argumentos para poder derribar todo fundamento. Las armas de nuestra milicia son espirituales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir transmitiendo el amor que se vea en nuestro corazón. Estar orando también en lo íntimo. En la primera oportunidad, mostrar la palabra, edificarnos en el amor del Señor, dando esa comunión santa en Cristo. Pero el propósito es lo que el Señor mandó, siempre con respeto, con mucho respeto, todo con respeto. Y no hablo de que se asocie la luz con las tinieblas, porque tal vez la esposa incrédula o el esposo incrédulo van a querer tener actividades, ¿verdad? Y alguien por humildad va a decir, ay, pues para ganarlo para Cristo voy a ir. No. Primeramente el Señor. Pero esa sabiduría nos la va a dar Cristo. Cuando nosotros sepamos cómo vamos a ir edificando, como dice el versículo 13, para llegar a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, la clave está en el conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la clave para ayudarnos mutuamente. Si estamos nosotros conociendo al Señor y conocemos quién es Cristo, no por fábulas artificiosas, sino porque lo hemos palpado con nuestras manos y hemos puesto nuestra cabeza en su pecho, como lo decía Juan, que no son fábulas. Claro que no lo vamos a hacer literalmente, pero sí espiritualmente, porque vamos a sentir su espíritu y su presencia en nosotros. Si nosotros tenemos el conocimiento del Hijo de Dios, sabremos qué hacer. Sabremos cómo hacerle, tendremos la luz y la convicción para poder ayudarnos mutuamente a llegar a la unidad de la fe. Y este es un grande reto. Esa es la ayuda, ayudarnos para pensar lo mismo, caminar en la salvación, un grande reto. Si es posible, como dice mi esposa, hermanas, no se desanimen, hermanos, no nos desanimemos. Tenemos esta capacidad dada por Cristo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. El Señor quiere que todos seamos salvos y lleguemos al conocimiento de su voluntad. Entonces, se trata de creer lo que el Señor quiere para mí. Y todo está, amados hermanos, en conocer al Hijo de Dios y conformarnos a la estatura de este varón perfecto. Como decía mi esposa, y no solamente para la mujer, es importante que el hombre o la mujer sanemos las heridas, porque sin esa herida no vamos a poder llenar nuestro corazón del amor del Señor, porque estaremos con un agujero en nuestro corazón y va a entrar la palabra y por ahí va a salir por el agujero de la amargura, por el agujero de la injusticia, porque es injusto que se nos perdone a nosotros los pecados y nosotros no queramos perdonar. Y en esa injusticia, en esa inmundicia, no se va a retener el agua. Son cisternas huecas que no retienen el agua, metafóricamente hablando. Tenemos que tener nuestro corazón como un odre nuevo, un odre limpio, un odre que no tiene agujerito, que donde se va a salir, o sea, una amargura, un mal pensamiento, sino un corazón dispuesto a la gracia, al amor del Señor. Esto es muy importante. Entonces seguimos adelante, dice en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina.
que por estratagema de hombre que para engañar emplean con la astucia las artimañas del error. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de las tinieblas, espíritus engañadores, doctrinas de demonios, amados hermanos. ¿Cómo luchamos contra eso? Con la espada del Espíritu, con la verdad de la palabra, amados hermanos. La verdad que nos hace libres. Entonces, tanto la esposa como el esposo tenemos conceptos del mundo que nos están engañando, que estamos bien metidos en esos conceptos. Hay que ayudarnos a quitarlos. Hay que ayudarnos a llegar a la unidad de la fe en el vínculo de la paz. Eso no solamente es entre la iglesia, también entre el matrimonio. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay que ayudarnos a llegar a la vida eterna. Es un servicio, pero más adelante. Esto es algo que conociendo al Señor lo vamos a entender y lo vamos a poder aplicar, amados hermanos. Porque tenemos que entender que no solamente las falsas doctrinas han hecho daño en nuestros corazones con respecto a Cristo, sino las falsas doctrinas también del mundo, las fábulas, las formas de pensar del mundo han hecho estragos en la forma de pensar del hombre y de la mujer, pero en esa ayuda mutua, en ese amor, en ese sacrificio, en esa comunión personal, cuando conocemos al Señor, vamos a ir llevando la victoria, y esto es sencillo. Vamos a llevar la victoria. Es sencillo porque no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, lo vamos a hacer en las fuerzas de Cristo. Es difícil en nuestra carne, pero en el Espíritu es fácil y ligera esa carga, porque Cristo es el que la lleva. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo, que es fácil y ligero. Al momento de entender que Cristo lo hace todo, ¡ay, qué fácil estaba todo esto! Claro, ya en el Espíritu, en la carne, pues parece una cosa imposible. Pero esto es para que Cristo sea glorificado. Por eso dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El matrimonio debe de crecer en el amor del Señor, en la doctrina de Cristo, siendo los dos, amados hermanos, tanto el hombre como la mujer, hijos de Dios. Y tenemos esta responsabilidad de que el matrimonio llegue hasta esta gracia, y esto es trabajo, como dice la palabra, de una mutua ayuda, amados hermanos, de una mutua ayuda. Una mutua ayuda, ¿verdad? El hombre y la mujer dan todo esto. Debemos de empezar por aquí, siguiendo la verdad en amor, ¿verdad? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada uno, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor de Dios. Esto es algo muy, muy hermoso. Empieza en el matrimonio. Ahora, ¿qué más hace falta? Volvamos al capítulo 13 de los Hebreos. Ya casi terminamos. Sí nos da tiempo, amados hermanos. Sí nos da tiempo. Dice, capítulo 16, ¿verdad? Hebreos 13, 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada el Señor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, pues esto no es provechoso. Bueno, es importante también, como hijos de Dios en el matrimonio, usar de las herramientas que el Señor ha dado a su iglesia. Tenemos un pastor, tenemos hermanos que andan en sabiduría, matrimonios también que andan luchando y tomando las mismas victorias. Somos parte de un cuerpo, amados hermanos. La ayuda no solamente va a ser en el matrimonio, va a ser en la iglesia. Qué importante es edificarnos mutuamente, y para eso, qué importante es cuando uno tiene comunión con el Señor, pues sabe lo que es sujetarse a la palabra, también a la dirección de un pastor, porque si decimos que amamos al que no vemos, pero no amamos al que vemos, pues como eso es una mentira. Entonces, si decimos que seguimos al Señor y nos vamos a sujetar a quien Dios ha constituido, pues también en eso vamos a sentir una pérdida. Pero qué importante es toda esta ayuda. Hay herramientas que el Señor ha dado. La comunión mutua, la perseverancia en la comunión unos con otros, dice la palabra. En la iglesia también hay muchos miembros que tienen esa labor para
poder consolar, ayudar, dones que el Señor ha dado. Pero esto empieza en el matrimonio y el matrimonio mismo, ¿verdad? Debe de usarse de esas herramientas para ir creciendo. Y va a crecer toda la iglesia, y va a crecer el pueblo del Señor. Qué hermoso es todo esto, amados hermanos, cuando podemos entenderlo de una manera sencilla, de una manera espiritual, para ir creciendo en la gracia. Incluso si vemos el texto un poco antes de Hebreos, habla también del trabajo del pastor y trabajo del evangelista, del maestro, que también es llevar esa doctrina de los apóstoles y profetas para ir edificándonos en amor. Por eso decíamos en la mañana que el propósito de una mujer es ser ayuda, principalmente al esposo, después a los hijos, pero si no tuviese esposo y no tuviese hijos, una mujer, de todos modos se puede realizar en una ayuda a otras hermanas, ¿verdad?, en la congregación, sirviendo, dando consejo, hablando de la revelación que Dios le entrega, porque también es necesaria. Y una mujer que está en el espíritu es de gran ayuda, amados, de gran ayuda. Una mujer por sí sola siempre va a tener a alguien a quien ayudar y a quien ayudar a llevar el propósito en Cristo. Veíamos el ejemplo de Noemí. Noemí ya se había quedado sin nada, sin esposo, sin hijos, nada más le quedaba la nuera, ¿verdad? Pero aún así ayudó a Ruth a conocer al Señor y ayudó a Ruth a poder servirle al Señor. Entonces, cuando una mujer está en el espíritu, va a ser una ayuda idónea, idónea en el espíritu, idónea para la vida eterna, y en la congregación esto va a ser glorioso, amados hermanos. Por eso, esta ayuda mutua, yo la he querido enfocar al matrimonio, pero no se puede, porque vemos que va hacia la iglesia, amados hermanos. Pero el matrimonio va intrínseco aquí. Y así debe de ser, porque todo esto debe llevar un equilibrio desde nuestra casa, amados hermanos. Y eso se va a extender en la iglesia del Señor para ir edificándonos en amor, como bien dice este texto. Pero también es importante entender desde el núcleo de nuestro matrimonio qué trascendente es nuestra fe y qué trascendente es nuestra relación mutua y la ayuda mutua que estemos dando en casa, amados hermanos. Fundamental, ¿no? ¿Quieres agregar algo, Cielo? Sí, entonces es importante poder edificarnos en el Señor, poder llenarnos de Él para poder ser unas ayudas idóneas, en este caso, en el matrimonio. Qué importante es poder ser como Cristo, ser unas hijas conforme a Él, para poder hacer esta labor tan importante que nos ha tocado, en este caso a las mujeres y Amén. A los varones también por su lado, ¿verdad? Sí, y esto agarra parejo. O sea, yo lo que quiero dejar en claro es que hablamos de hombre y mujer, pero esto es para todo hijo de Dios. Como hijos de Dios, esto es algo que se nos da. Amén. Hermanos, se nos está acabando el tiempo, ya se nos acabó. Vamos a dejarlo aquí. Tenemos todavía, si Dios nos presta vida, 3 sesiones más. Pero pues no estamos limitados, ¿verdad? Si queremos extenderla y hay la posibilidad, pues podemos seguir, ¿verdad? Nada nos detiene. Todo está en el amor del Señor, para la gloria de Cristo. Vamos a orar, amados hermanos, para meditar en esto. Darnos un segundo para poder respirar y que se acomode todo esto que acabamos de hablar, que es muy importante. Podamos no solo degustarlo, sino que pase a ser parte de nosotros. Oremos al Señor. Amén. Bendito Dios de la gloria, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, no sabíamos lo que hacíamos. Qué importante, Padre, es conocer tu verdad, entender tus propósitos. A veces nos desviamos en nuestras pasiones, en nuestros conceptos, y olvidamos lo que tú quieres para nosotros. A veces nos dejamos de ayudar, enredados por las mentiras y las vanaglorias de la vida, las mentiras del mundo, y no estamos edificando como tú quieres, Señor. No estamos construyendo con los planos tuyos, sino construimos con los planos del mundo, y esto es algo grave, Señor. Ayúdanos a volver a ti, con un corazón humilde, con un corazón sencillo, y que sea el Señor el que nos afiance en la gracia de tu nombre en Cristo Jesús. Bendice a cada hermano que nos ha escuchado, bendícelo, Señor, que podamos ser edificados mutuamente en esta comunión por medio de tu palabra. Y gracias, Señor,
por permitirnos llegar hasta aquí, porque nos has guardado la vida, nos has guardado de todas estas cosas que se escuchan, que pasan en el mundo, y tú nos has mantenido siempre en la fe y en la convicción de que tú tienes control de todo. Ayúdanos, Señor, ya pronto poder congregarnos. Señor, que tú tengas misericordia de nosotros y nos levantes ya este castigo, Señor. Nos permitas abrazarnos, nos permitas regresar de una manera mejor, más maduros para hacer tu voluntad, aún en medio de esta perversa generación, y que podamos llevar este evangelio de la gracia para que haya esperanza para muchos. Te damos la gloria, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios, amados hermanos. Vamos a mandar rápidamente unos saludos porque ahora son un poquito más. Entonces, no porque sean rápidos van a ser menos afectuosos, sino al contrario. Un saludo grande, afectuoso y lleno de amor para los amados hermanos Cres y Pati, que están en la Ciudad de México, ¿verdad? Nos oyen desde la Ciudad de México. Les mandamos un abrazo muy grande, un matrimonio de mucha bendición, todo para la gloria de Cristo. Y pues ahí cerquita, pues también mandamos un saludo muy grande a nuestra hermana Lore y su esposo Francisco, ¿verdad? Un saludo también con mucho cariño. Un saludo para nuestro hermano Beto, su esposa también, un saludo muy grande. Estamos muy contentos con el Señor de poder compartir y contentos por lo que Dios hace también en sus vidas. Le damos la gloria a Cristo. También le mandamos un saludo afectuoso a nuestra hermana Ángeles Bichique, allá en Huatusco, Veracruz. Muchas gracias por sus saludos, hermana. Bendiciones. Siga adelante en la gracia de Cristo y podremos ver el galardón. Gloria al Señor. También un saludo grande para nuestra hermanita Susana, también aquí en Córdoba, Veracruz. Le mandamos un saludo muy grande para la gloria del Señor. Qué alegría que pueda estar compartiendo con nosotros. Otro saludo para los hermanos Pati Cres, ¿verdad? Saludo grande. Para nuestro hermano allá en Lima, Perú, de Vidriería Dubois. Ya hicimos el comercial, pero creo que no hay, no, ya gratis, hermanos. Hacemos aquí que no se cobra nada de eso. La gloria es para Cristo. Nuestro hermano de Vidriería Dubois, le damos un grande saludo y le mandamos muchas bendiciones. Gracias por saludarnos desde Lima, Perú, por participar con nosotros. Un abrazo muy grande. Otro saludo grande y afectuoso para nuestros hermanos Isaac e Irma Lara, allá en Playa del Carmen, Quintana Roo. Un saludo grande. De ahí pues nos vamos hasta la ciudad de los rascacielos, ¿verdad? Allá en Nueva York, en la, ¿cómo se le llama? Distrito, zona, en Queens, ¿verdad? Creo que nos había dicho la hermana que estaba por allá. Nuestra hermana Rosia Tritaris, le mandamos un saludo muy grande, afectuoso. Muchas gracias, hermana, por tomarse el tiempo de estar participando con nosotros. Nos alegra mucho y le mandamos muchas bendiciones en el amor de Cristo. Y pues de ahí, desde Nueva York, volamos directo y sin escalas hasta Lima, Perú, para saludar a nuestra hermanita Jacqueline Janet. Le damos la gloria al Señor por su vida, hermana. Gracias por estar también compartiendo con nosotros. Le mandamos un saludo afectuoso a su esposo, a toda su familia allá en Lima, Perú. Un saludo también grande para nuestra hermana Gloria, ¿verdad? Para don Mario también, su esposo Mario, ¿verdad? Porque luego se me olvidaba el nombre. Le mandamos un saludo grande a nuestra hermanita Gloria allá en Huatusco, ¿verdad? Una bendición también que nos puede estar escuchando, un saludo afectuoso. Otro saludo también para nuestros hermanos Jorge y Lulú en Boca del Monte. Se ensancha nuestro corazón siempre de saludar a nuestros hermanitos allá en Boca del Monte, muy importantes para la gloria del Señor. Otro saludo para nuestra hermana Lore y su esposo Francisco. Saludo grande, qué bendición que nos esté escuchando. Le mandamos un abrazo, hermana Lore. Gracias a Dios por su vida. Qué bueno que nos siga escuchando. Otro saludo para nuestra hermana Lore también. Lourdes y Lulú, Jorge y Lulú, ya los saludamos. Nuestra hermana Rosa también. Nuestra hermana Jacqueline Janet también. Nuestra hermana Rocío Koch, allá en León, Guanajuato. En León, Guanajuato, le mandamos un saludo muy afectuoso a nuestra hermana Rocío Koch. Y bueno, en la mañana a nuestra hermanita Laura le tocó el saludo del que se nos olvidó saludar, un triple saludo, pero ahora sí no se nos va a olvidar. Perdón, hermana, en la tarde se me chispoteó, ya hasta después que vi, pero gracias. Nuestra hermanita Laura, que también es mi cuñada, hermana de mi esposa, su esposo Alan, ¿verdad? Nuestro hermano, también ellos se conectan también seguido.
pero le mandamos un saludo. Ahora entró nuestra hermanita Laura con su perfil, pero seguramente está también su esposo. A los dos les mandamos un afectuoso saludo, triple en la tarde y cuádruple hoy también en la noche. Los hermanos nos escuchan desde Córdoba, Veracruz. Mi cuñada, ¿verdad? Hermana de mi esposa, y con mucho amor les mandamos un saludo grande. Gracias, hermana Rocío, también allá en Guanajuato, por las bendiciones, los saludos que nos da también. Gracias, hermanita Laura, hermana y cuñadita también amada, le mandamos un saludo muy grande. Muchas gracias por todo el amor y el apoyo también que nos han dado en el amor de Cristo. Les mandamos un saludo grande. También nuestra hermana Keila Rafael, también le mandamos un saludo muy afectuoso, grande en el amor del Señor, también para la gloria de Cristo. Muchas gracias por también darse el tiempo de escucharnos. Nuestra hermana Noemí y nuestro hermano Roberto, allá en el Fortín de las Flores, aquí cerquita de Córdoba, aquí en el estado de Veracruz. Un saludo, amados hermanos, hermana Noemí, gloria al Señor por su vida. Gracias por estar pendientes. Saludos al hermano Roberto también. Gracias al Señor. Nuestra hermana Ángeles Bichique, le mandamos otro saludo. ¿Cuál es el problema? Otro saludo a nuestra hermana Ángeles y también a nuestro hermano Cres y Pati, otro saludo. Nuestra hermana Gina, muchas gracias, hermana, por mandar el agradecimiento y los saludos. Gracias a Dios por su vida, hermana Gina Lara. Bueno, la hermana se llama Rufina Lara, pero le decimos Gina de cariño. Está en Capilla, Veracruz, y estamos muy gozosos de que esté con nosotros. Le mandamos un saludo grande. Gracias, hermana Rosa Triataris, por sus comentarios también. Gracias por sus bendiciones. Muchas gracias, hermana Irma, también por el comentario. Gracias por estarnos apoyando también. Saludos al hermano Isaac allá en Playa del Carmen. Si alguien se me olvidó saludar, le pido perdón 3 veces y le mandamos un triple saludo para que se vea el cariño y amar el amor del Señor. Saludamos también a los que nos están escuchando y no entraron con un perfil de Facebook. También les mandamos un afectuoso y cálido saludo. Y los que nos van a escuchar el día de mañana, primeramente Dios, también un saludo. Qué importante la ayuda mutua, ¿verdad? Gracias, hermana Irma, también por ese comentario. Esperemos que esta palabra quede en nuestro corazón para ayudarnos a todos a llegar a la vida eterna. Queremos matrimonios que estemos todos unidos en la fe de Cristo para salvación y vida eterna. Nos vemos mañana, si Dios nos presta vida, 1 de la tarde. Seguimos con la serie del Ministerio de la Mujer. Y a las 10 de la noche seguimos con estos temas de la sección número 10 de las pláticas de matrimonios, todo para la gloria de Cristo. Dios los bendiga, amados hermanos. Muy buenas noches. Pasen el Señor y nos vemos mañana. Amén. Buenas noches, amados. Pasen el Señor. Bendiciones a todos. Bendiciones, amados.